Viaje más allá de la verdad con Gökberk Demirci. Sinceridad, timidez y las guerras silenciosas de la vida. En este vídeo escucharás la voz de las emociones reales, lejos del ruido de la popularidad. Gökberk Demirci, el actor más querido de la pantalla, está ante nosotros esta vez no en un papel, sino en el papel principal de su propia vida. Hablamos con él no solo de su carrera como actor, sino también de lo más profundo de su corazón. Su timidez, la gente que perdió, sus formas de aferrarse a la vida, sus vínculos con las antigüedades y por supuesto el amor. Escucharás cuánto puede contener en esos silencios un hombre que dice: me malinterpretan, creen que soy frío. Pero es que soy un poco callado. Prepárate para escuchar el viaje interior de un alma que se encuentra al borde de la vida pero que siempre se siente en su centro. Esta conversación es mucho más que una entrevista. Un viaje que tocará el alma de todo aquel que quiera descubrirse a sí mismo, dar sentido a sus sentimientos y a veces contarlo todo sin decir nada. Proyectos digitales, huellas del pasado, vulnerabilidades y retornos poderosos. El nuevo proyecto digital de TRT, Un boleto a mi mente, y detrás de escena de un episodio muy especial. Frases profundas sobre la vida, una gran confrontación introspectiva. Este vídeo es un llamado a la autenticidad de un actor que dice: me gusta vivir con sentimiento. Si estás listo, únete a este emotivo viaje. No conocerás a Gökberk Demirci otra vez, sino por primera vez. Desde un corazón silencioso. Un viaje silencioso con Gökberk Demirci. Algunas personas no hablan mucho pero dicen mucho. No con palabras, sino con los espacios que dejan entre ellas. Gökberk Demirci es exactamente así. Un hombre que habla con su silencio, impresiona con su timidez y puede estar solo incluso en una multitud. Considere una entrevista. Las preguntas hacen que uno debata la pregunta en sí misma en lugar de la respuesta, y las respuestas llegan al corazón. Esta sincera conversación con Gökberk Demirci es en realidad como un espejo puesto frente a su corazón. Ella no intenta ocultar su timidez, al contrario, la revela con toda su vulnerabilidad. Soy incomprendida. Dicen que soy fría y distante, pero simplemente soy una persona tímida. Él dice: hay una autenticidad incluso en esta frase. En el mundo ostentoso y exagerado de hoy, ¿cuántas personas pueden decir, este es quien soy? Lo que dice sobre el amor empuja los límites del corazón. Prefiere no reprimir sus emociones sino profundizarlas a medida que se intensifican. Cuando dice, miro el conjunto, habla de algo que va mucho más allá de los rasgos físicos. Sentir, el olor de una persona, su mirada, su silencio. Para él el amor es una inyección de energía. A veces una frecuencia que las palabras no pueden descifrar, solo el corazón entiende. Había gente en su vida que extrañaba debido a su timidez. Él siguió su camino, y yo también, dice con clara aceptación. Todavía no estoy molesto, porque Gökberk es de aquellos que eligen no quedarse en el pasado sino aprender de él. Él no mira sus errores sino los sentimientos que esos errores le dejaron. Por eso no dice, ojalá, sino, lo entenderé mejor si vuelve a ocurrir. Este es su estado más humano, más esperanzador. Lo más sorprendente de la entrevista es su pasión por las antigüedades. Esto es más que una mera curiosidad. Es una especie de terapia para él. Las tiendas de antigüedades a las que entró por casualidad después de perder a su madre se convirtieron en habitaciones silenciosas que llenaban el vacío dentro de él. Gökberk cree que los objetos viejos no son solo objetos. Quizás ese objeto estuvo alguna vez en un hogar muy feliz o presenció un gran dolor. Pero ahora está conmigo. Le doy nueva energía. Él dice, un esfuerzo que nutre su alma profundamente es en realidad el subtexto de su actuación. Su nuevo trabajo en TRT con un proyecto digital es también una muestra de otra ilusión. Aparece en un episodio de esta serie llamado Un boleto a mi mente, en un escenario impactante sobre la claustrofobia. Así, Gökberk supera sus límites en todos los sentidos, tanto en la actuación como en la vida. Cuando lo miras, notas algo. No estás hablando de alguien que quiere ser una estrella, estás hablando de alguien que quiere ser real. No tiene muchas reivindicaciones, pero esta postura en sí misma es una reivindicación silenciosa. Mientras todos gritan, él permanece en silencio, pero ese silencio hace que su voz se escuche más. Y quizá por eso Gökberk Demirci no es solo un actor, representante de una emoción, de una época, de una soledad. A veces, lo que un actor cuenta de su propia vida es más impresionante que su carrera. Porque puedes interpretar un papel delante de la cámara, pero tienes que afrontar tus propias emociones delante del micrófono.
Gökberk Demirci es una de esas raras personas. Además de su actuación frente a la cámara, también logra ser sincero en cada frase que pronuncia en la vida real. Él responde a cada pregunta pensando en cosas que pasan sin pensar. Quizás por eso cada respuesta llega un poco tarde, pero cuando lo hace, encuentra su lugar. Porque lo que queda no son las respuestas dadas rápidamente, sino las palabras dichas con sentimiento. Él también lo sabe muy bien. Los ejemplos que da al explicar sus vínculos emocionales revelan no solo un pasado sino también un mundo interior. Aborda las relaciones humanas como si analizara la historia de un objeto antiguo. No solo mira, siente. Por esta razón él ve los puntos de quiebre en su vida, incluso las situaciones desafiantes, como él las llama, como maestros. No soy yo quien se vio obligado a quedarse, pero a veces tuve que hacerlo, dice, e incluso esta frase resume la lucha, la resistencia y el poder silencioso en el pasado. La filosofía de vida de Gökberk es en realidad muy simple. Vivir no lo que es difícil, sino lo que es necesario. Cuanto más simple es, más fuerte es. Y esta simple fuerza la hace visible tanto en la vida como en la pantalla. Sus nuevos proyectos, especialmente los pasos que ha dado en el ámbito digital, demuestran cuánto quiere ampliar sus fronteras. Estar entre actores que dan vida a historias diferentes en una misma serie es al mismo tiempo una valentía y una aceptación. Ahora quiere existir no solo como personaje sino también con identidad propia. Un hombre que escribe su propia historia, lejos de los clichés. Su interés por las antigüedades demuestra que no solo sigue el rastro de objetos antiguos sino también de su propio pasado. Si bien para algunas personas es posible aferrarse a la vida después de una pérdida a través de la terapia, para él fue algo que encontró en los olores de las tiendas de antigüedades, entre libros polvorientos y porcelana agrietada. Y por extraño que pareciera, los objetos que se creía que transportaban las almas de otros curaban su propia alma. Pero tal vez, en medio de todo este caos, lo que realmente define a Gökberk Demirci es su abrazo a la fragilidad. La forma en que acepta su timidez en lugar de ocultarla, la forma en que no niega sus miedos, la forma en que expresa sus emociones de forma estética. Por eso es auténtica. Hoy en día, muchos jugadores jóvenes brillan, pero muy pocos permanecen. La permanencia de Gökberk no se debe solo a sus habilidades actorales, sino también a su lado humanitario. Él no viene a brillar sino a dejar su huella, tanto a la pantalla como a los corazones. Y la vida continúa. La historia de Gökberk Demirci trata sobre empezar en algún lugar en lugar de llegar a algún lugar. Es un hombre que no tiene miedo de llevar su lado frágil y que transforma su timidez en una auténtica fortaleza. Y quizá por eso podamos encontrar algo de ello en algún lugar dentro de todos nosotros. Cuando lo vemos, no solo vemos un personaje, sino también una emoción que guardamos dentro de nosotros. Y por eso el camino de Gökberk es claro. Su corazón está lleno, su voz es tranquila. Pero su impacto es alto. Y quizás las respuestas más silenciosas sean las que más digan. En este viaje interior que hicimos con Gökberk Demirci, no solo vimos a un actor, sino también a un ser humano. Conocimos un corazón, un pasado, un mapa de emociones. Las palabras que resonaron en su silencio eran como la voz interior de todos nosotros. Nos mostró cómo mantenerse fuerte, a veces con su timidez, a veces con su aceptación y a veces con la carga del pasado. Este vídeo no es una entrevista, un recordatorio, una introspección. Quizás sea una oportunidad para volver a conocerte a ti mismo. Si tú también has sido parte de estos momentos donde las emociones se expresan con sinceridad, comparte tus ideas con nosotros en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones, no olvides apoyarnos dándole like al vídeo. Porque esto no es solo una relación espectador-vídeo, este es un contacto de corazón a corazón. Esperando reencontrarnos en nuevos proyectos y viajes diferentes. Agradecemos una vez más a Gökberk Demirci por su sinceridad. Y a ustedes, nuestros valiosos espectadores, por acompañarnos en este viaje. Recordar, a veces una frase no cambia tu vida, pero una mirada, un sentimiento, quizá pueda iniciar muchas cosas.